Bien, ahora vamos ya a crear la lista de materiales. Vamos a fabricar nuestro pan baguette que estamos siguiendo en este ejemplo. Ya tengo una creada aquí, la mesa redonda que hemos visto antes. Vamos a crear ahora el producto baguette que previamente tiene que estar creado, el producto pan baguette. A esta lista de materiales podemos ponerle una referencia, fabricación baguette versión uno, por ejemplo. Este producto se va a fabricar. Si hablamos de kit, si queréis saber lo que son los kits, mirar el módulo de ventas de este mismo manual. Como la baguette no tiene variantes directamente para fabricar las baguettes, pues el producto que tenemos, que es pan baguette, para fabricar una baguette por la ruta de producción de fabricación de baguettes, ¿ok? Con esto ya sabe cuáles son las operaciones que tiene que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es indicar los componentes que usamos para fabricar una baguette, porque aquí hemos puesto uno, ¿eh? Como hemos puesto una baguette, pues aquí vamos a indicar los materiales que usamos para consumir una baguette. Entonces, para una baguette lo primero que necesitamos es harina. Esto está más claro que el agua. Entonces, el producto harina de trigo tiene que estar creado. Es un producto que yo almaceno en kilos, entonces, pues para crear una baguette, pues vamos a imaginar que necesitamos 200 gramos, ¿no? Estos 200 gramos, ¿dónde los voy a consumir? En la operación de amasar, hornear o embalaje. ¿Por qué me aparecen estas operaciones y no otras? Porque le hemos dicho que estas baguettes se va a fabricar por la ruta de producción de fabricación baguettes que tiene estas operaciones. Entonces, en el amasado es donde vamos a considerar que consumo la harina de trigo. ¿Qué más que consumo? Pues levadura. Realmente aquí tenemos levadura que se almacena también en kilos. Pues vamos a suponer que para levadura pues usamos 50 gramos de levadura y también se consume la operación de amasar. Y nos queda la sal. Aquí tenemos sal común que se almacena en kilos, pues para la sal, pues por una baguette, pues vamos a ponerle 0,05 kilos y también en la operación de amasar. El agua no la voy a poner, podría ponerla, en este caso no he creado el agua, pero si quiero controlar el consumo de agua, pues, pues metería el producto agua, en este caso no la meto, engancho del grifo y entiendo que el agua es gratis, con lo cual no me va a influir en el coste ni nada. Y lo último que me queda, como hemos dicho que estas baguettes se van a bolsar, pues aquí tenemos la bolsa de pan, que aquí consumo una unidad, por cada baguette consumo una bolsa, y esto lo vamos a consumir en la operación de embalaje. Y no tiene más. Directamente guardamos y ya tenemos aquí una lista de materiales, lo mismo que teníamos la de la mesa redonda. Aquí tenemos la del pan baguette. Aquí, ¿ok? Tenemos más cosillas aquí. Tenemos unas opciones en la lista de materiales que es preparación para la fabricación, ¿no? Esto tiene dos opciones. Que Odoo nos va a decir si podemos, si está disponible para fabricar o no. Y para eso va a tener en cuenta dos condiciones. Podemos decidir que esto solamente podemos fabricarlo cuando todos los componentes estén disponibles o cuando los componentes de la primera operación estén disponibles. ¿De acuerdo? Generalmente suele ser esto lo normal. Es decir, en el caso de la baguette, la primera operación que hemos dicho es la de amasar. Pues cuando tenga yo stocks de harina, de levadura y de sal común, pues entonces ya puedo coger y habilitar a que esto se fabrique, aunque no tenga bolsas, porque bueno, si no tengo bolsas ya compraré, ya vendrán otro día, pero que por no tener bolsas, que está en la última operación, no me impida el fabricar las baguettes, ¿no? Pero si queremos que no me deje fabricar, a no ser que tenga de todos los componentes, pues directamente le pondríamos cuando todos los componentes estén disponibles, es decir, tenga stock
reservado en la orden de fabricación que luego yo planificaré, pues entonces me dejas. Yo en este caso lo voy a dejar primera operación porque me parece lo más normal, ¿de acuerdo? Vale. Subproductos es que a veces en las fabricaciones se producen subproductos, que son productos que se crean como consecuencias de otros. Para que me entendáis con un ejemplo muy sencillito, si yo quiero fabricar caldo de langosta, los componentes que yo voy a hacer en el caldo de langosta van a ser agua, puerro, tomate, sal y una langosta. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo todo eso lo meto en un puchero y le doy calor, le doy calor, le doy calor, lo remuevo y tal, le echo crema también si hace falta o lo que sea. Y cuando acabo de fabricar tengo dos productos realmente. El caldo de langosta que yo había fabricado, que había mandado fabricar, pero claro, ese caldo de langosta no va a llevar una langosta, porque la langosta es cara y no la vamos a triturar y meter en ese caldo de langosta. Solo la hemos metido para que le dé sabor, ¿no? Entonces se me producen dos productos. Primero, el caldo de langosta y como subproducto, una langosta cocida. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto de subproducto, que yo para fabricar una cosa me salen unos subproductos, otros productos que salen en la misma orden de fabricación. Entonces, en el caso de una baguette, cuando fabrico una baguette, sale una baguette, no hay un subproducto. ¿De acuerdo? Y luego aquí ya tendríamos, por el módulo de costes de Vinovo, tendríamos los costes de componentes, los costes directos, los costes indirectos y los costes totales de lo que en principio me saldría fabricar una baguette, ¿no? Entonces, como veis, como en la baguette yo tengo la harina de trigo, levadura, sal común y bolsa de pan, y estoy consumiendo estas cantidades y los costes, este dato lo está sacando del producto del campo coste. El coste es 0,80 de la harina de trigo, de la levadura, de la sal y de la bolsa de pan. Estos son los costes que yo tengo puestos en el producto. Pues multiplica por la cantidad y entonces, como veis, nos sale que este producto de coste de componentes son 0,28 euros. Si nos vamos al coste directo, ¿aquí qué está haciendo? Bueno, pues está cogiendo la operación de amasar, hornear y embalaje, que hemos metido, que en esta tardamos 10 segundos, en esta tardamos, esto ya convertido a horas, perdón. Estas son las horas que yo he tardado, las horas que yo tardo. Este es el coste hora, que lo saca de la máquina, del amasar, hornear y embalaje. Y con esto me da el coste directo. Esto lo saca del campo coste directo del centro de trabajo, de cada uno de los centros de trabajo. ¿Vale? Pues si el amasar hemos dicho que se hace en el centro de coste puesto de trabajo, pues ahí tengo un valor y con esto me calcula. Entonces fijaros lo que tardo, lo que me cuesta hacer una baguette. Y esto es cierto, porque alguno podría decir, uy, pero esto no es verdad, ¿cómo me va a costar 21 euros una baguette? Sí, porque fabrique una baguette o fabrique 50, tengo que tener el horno encendido una hora. Entonces, esto es correcto. Fabricar una baguette me va a costar esto. Si yo fabrico una baguette y la meto en el horno, tiene que estar una hora. Es cierto que puedo meter 50 y entonces el coste sería menor. Pero una baguette, si solo fabrico una, porque un cliente me dice, oye, dame una baguette que la necesito ahora. La cojo, amaso, la meto, la corto, la meto en el horno y solo hago esa y tiro el resto de la masa, me cuesta esto. Entonces, mucho ojo a la hora de rellenar las órdenes porque a veces es lo que estamos diciendo. Una baguette cuesta esto. Aquí teníamos otra opción que es, en vez de cantidad fabricar una, hacer los cálculos indicando 40 baguettes. Y entonces, 40 baguettes, hubiéramos puesto un horno, una hora de horno, hubiéramos puesto no sé cuántos kilos de harina, no sé cuántos de... Entonces, que eso también se pueden hacer. Hacer las listas de materiales no indicando una cantidad a fabricar, indicando más. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede también hacer. Hay dos opciones de hacerlo. ¿Cuál es la mejor? Para eso está vuestro consultor de Vinovo que os explicará, dependiendo de vuestro caso, qué es lo que os aconseja. En este manual se intenta hacer un poquito casos normales y casos un poco peliagudos
para que vosotros os vayáis haciendo una idea de cómo funciona el módulo de producción. Y en los costes indirectos tenemos lo mismo. Va a la centro de producción donde se hacen estas operaciones, busca el coste hora de indirecto y multiplica por las horas previstas. ¿Ok? Y esto al final nos va a dar un coste total. Nos da un total coste de componentes, un coste directo, un coste indirecto y lo que costaría una baguette si yo cojo masa para 50 baguettes, fabrico 50, o sea, digamos que de esa masa para 50 baguettes cojo una, la meto en el horno y luego la embalo. Es decir, esto es lo que nos va a costar una baguette. Obviamente no vamos a fabricar una baguette porque sería una locura. Pero esta es una manera de que nos dice que es una locura, ¿no? Fabricar la baguette. Entonces, con esto ya habéis entendido cada una de las pestañas que es y cómo indicar cómo fabricar, digamos, una lista de materiales, ¿no? Vamos a guardarla. Y ahora os voy a enseñar este botoncito de estructura y costo para que entendáis lo que he explicado yo de las baguettes y las capacidades y todo esto. Si voy al botoncito estructura y costo, quiero que miréis una cosa. Si yo fabrico una baguette, me va a costar la baguette a 29,57. ¿De dónde saca esto? Bueno, pues aquí tenemos los costes de materiales, que ya los habéis visto, las cantidades por el costo del producto, y luego en las operaciones que tengo amasar 10 minutos, horno de pan 60 minutos, puesto de embalaje 30 minutos, y entonces coge y nos saca estos datos. Quiero que os quedéis con estos datos, ¿vale? Quedaros con el 29,57. En el vídeo podéis pararlo, podéis pausarlo, podéis tirar para atrás para que veáis cómo cambian las cosas. Si yo fabrico una baguette, mi costo es de 29,57. Pero si fabrico 100 baguettes, mi costo es de 5 euros la baguette. Fijaros. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque hay cosas que cambian. Fijaros que si yo fabrico 100 baguettes, como le he puesto que de horno, que es la más sencilla para que entendáis, creo que he indicado que se hacían 50 por horno, si no me equivoco, 50, 40, 60, no sé, habrá que mirar. Claro, para 50 necesito una hora de horno, pero para 100 necesito 2 horas de horno. Por eso el precio de horneado baja, porque se distribuye entre las cantidades. Sin embargo, en los componentes no hay reducción, porque para hacer 100 baguettes necesito multiplicar, digamos, por 100 los gramos que yo necesito de harina, de levadura y sal. ¿Dónde tengo las ganancias? Aquí, en las capacidades de las máquinas. Ahí tengo las ganancias. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, pongo 49 baguettes, para que os hagáis una idea, venimos aquí a las operaciones, para 49 baguettes tengo 60 minutos de horno, 25 euros, la baguette a 5,07. Si yo pongo 51 baguettes, para que veáis lo del horno, sigo teniendo 60 minutos. Yo creo que he puesto 60. Voy a poner 60. Y a ver ahora cuánto me dan operaciones. Eso es, para 60 baguettes, una hora, 60 minutos. Pero si yo fabrico una baguette más, ya tengo 120 minutos. ¿Por qué? Muy sencillo. Como en el horno entran 60 baguettes, para las primeras 60 necesito una hora de horno. Pero para esa baguette que queda sola por ahí, necesito también una hora de horno, porque no puedo meterla con las demás. Entonces, ¿entendéis el concepto de la capacidad, no? Del centro. Entonces, de esta manera, fabricar 61 baguettes me sale a 5,38 la baguette, pero fabricar 60 baguettes me sale a 4,98 la baguette. ¿Entendido? Entonces, esto es un caso en el que hemos usado las capacidades del centro de trabajo y otros datos para que veáis cómo en función de eso me van a variar los costes de fabricación del producto. Sin embargo, en vez de coger la baguette, cojo la mesa redonda. La mesa no tiene
O sea, para fabricar una mesa, como veis aquí, necesito un tablero, 4 patas, 18 tornillos y 14,5 metros de burbujas de protección. Es que no tiene más. Y los tiempos que yo uso para la fabricación de mesas es montaje, inspección y embalaje. ¿Y qué capacidad tengo en el montaje? Pues para fabricar una mesa necesito fabricar una mesa, no puedo fabricar dos mesas a la vez. La inspección visual, la capacidad es 1, no puedo inspeccionar dos mesas a la vez. Acabo de fabricar la mesa, la inspecciono y lo mismo con el embalaje y luego embalo la mesa, entonces la capacidad es 1. Por lo tanto, cuando yo vaya a fabricar una mesa y quiera ver su estructura y costo, si para fabricar una mesa mis costes de materiales son estos y mis tiempos son estos y mi coste de mesa es 223,95, si yo fabrico 50 mesas, como las capacidades son 1 y los materiales son siempre los mismos, me da igual que fabrique 50 mesas que 1000 mesas, que el costo unitario de cada mesa no me va a variar, porque no gano nada en la producción. Los materiales se multiplican por 50 y los tiempos de fabricación se multiplican por 50. Con lo cual, en este caso, en una estructura en la que la capacidad es 1, 1, pues no vamos a tener ganancias por fabricar más o fabricar menos, ¿de acuerdo? Entonces, muy interesante esto que os he explicado. Haced vosotros vuestras pruebas. Hacer un ejemplo como el que hemos hecho de las baguettes, que es un ejemplo muy bueno, pero en vez de hacer como yo he hecho de una unidad y poner estas capacidades que habéis visto, hacer al revés. Suponer que fabricáis 50 baguettes y lo que ponéis aquí son los componentes para fabricar 50 baguettes y la capacidad de los centros es 1 porque son los que entran en el horno, ¿no? O sea, jugad con esas variables porque es interesante para que veáis los resultados que os dan y así vosotros haceros una idea de cómo hacer vuestras listas de materiales en función de lo que realmente vosotros fabricáis. Y poquito más, seguimos con el manual.